Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer programa de Punto de Encuentro. ¿Cómo estás, Daniel? Pues muy nervioso, muy contento. La verdad es que muy agradecido por la oportunidad que nos da Almavisión. Y ustedes no lo ven, pero todo el equipo que hay en cámaras y en realización, es un privilegio estar aquí y es un privilegio llegar a sus casas y traerles este nuevo programa. Y estamos, como bien ha dicho Daniel, súper contentos y vamos a empezar por todo lo alto con una pregunta bastante polémica y candente. Ya la hemos estado lanzando en nuestras redes sociales, que de antemano queremos dar las gracias por todo el apoyo y por cada una de las respuestas, porque todas han sido increíbles. Recuerden, nos pueden seguir, igual que aquí en Almavisión nos pueden seguir en Facebook, buscando Punto de Encuentro TV Show. Pero ahí hemos lanzado en las últimas semanas una pregunta que ha estado calentita. ¿Cuál ha sido? La siguiente. ¿Crees que la ciencia niega la existencia de Dios? Y antes de llegar a una respuesta, a una conclusión, a un punto de encuentro, yo quiero, Daniel, que nos hables tú como científico, porque, perdóname si me equivoco, pero estamos viviendo en una etapa donde consideramos que el avance de la ciencia supone el empequeñecimiento de Dios, ¿no? La disminución, la minimización de lo que es la imagen de Dios. Tú como científico, y vamos a aprovechar todo de ti, de tu sabiduría y de todos estos años de estudio, ¿tú qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, primero ponerme en el punto que estás diciendo, ¿no? En el punto de las iglesias. Porque muchas veces los cristianos vamos a las iglesias y escuchamos lo que se nos cuenta a veces desde el púlpito del pastor, o a veces hermanos o gente en Facebook que habla de la ciencia. Y parece como que la ciencia está en pelea en contra del cristianismo. Y no me extraña que muchas personas piensen así, porque hay científicos y científicos de renombre que hacen declaraciones un tanto altisonantes. Por ejemplo, tenemos a Albert Einstein. Todo el mundo conoce a Albert Einstein, el premio Nobel. Hay gente que dice que si él era cristiano, realmente no era cristiano, él no creía en el Dios que creemos nosotros. Ni siquiera se puede decir que fuera realmente judío. Y él dice, la palabra Dios no es para mí nada más que la expresión y el producto de debilidades humanas. La Biblia, una colección de leyendas admirables, pero también largamente primitivas. Básicamente, lo que decía Einstein es, Dios es una invención, y la Biblia nada más que es una serie de cuentos y de fábulas que se han inventado. Son unos cuentos para dormir, ¿no? Efectivamente. Y otro premio Nobel, Stephen Hawking, súper conocido, con la teoría de los agujeros negros. El tío es una máquina. Sí. Premio Nobel, es una máquina, es buenísimo científico. Pero vaya, se verá lo siguiente. No hay cielo o vida después de la muerte. Ese es un cuento de hadas de gente que tiene miedo de la oscuridad. O sea que va Hawking y lo que nos dice es... no hay nada después, no hay un mundo espiritual, no hay una vida eterna. Y Einstein dice que no hay Dios. Y nos encontramos con esto y pensamos, ¿no? Oye, si estos son científicos de renombre que lo dicen porque toda la ciencia en conjunto opina así, o lo dicen porque es una opinión personal. Sí, además, perdona que te interrumpa, el problema es que esto que tú estás apuntando está dentro de nuestra percepción de la ciencia, y nosotros incluso como cristianos, según vamos madurando en el cristianismo, nos planteamos este tipo de preguntas. Y no solo nosotros, muchas veces cuando vamos fuera y evangelizamos o exponemos nuestra fe, lo primero que nos van a poner es el gran bloque ateo de la ciencia, ¿no? Y nos van a hacer esta pregunta. Entonces es interesante este punto que tú estás trayendo, ¿no? ¿Cómo es posible que estos hombres lleguen a esa conclusión? Sí, pero por otro lado tenemos el otro punto. Por ejemplo,
Stephen Hawking está en Cambridge y ocupa la cátedra o la silla que ocupaba nada más y nada menos que Isaac Newton. No me puedo creer. De verdad, o sea, me estás diciendo que Hawking está ocupando la posición que ocupaba en su tiempo Newton, que era un maravilloso científico, pero muchos no saben, aparte de ser científico, era un estupendo teólogo. Sí. Y de hecho Isaac Newton dijo lo siguiente, que es maravilloso, que parece como que citase el Salmo 19. Dice, esta es la perfección de las obras de Dios, que están todas hechas con la mayor simplicidad. Él es un Dios de orden y no de confusión. Vemos a otro científico que lo que nos está diciendo es que él descubre en la creación la obra y la mano de Dios. Es maravilloso. Y la pregunta es, ¿pero realmente la ciencia se opone o no se opone a Dios? Pero antes de dar una respuesta, la respuesta definitiva, vamos a intentar edificar, partiendo de la base, y vamos a intentar aclarar conceptos, ¿no? Entonces yo te pregunto, Daniel, tú que eres científico, como hemos dicho antes, ¿tú piensas o qué consideras que es la ciencia? Bueno, la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos que se basa en una metodología científica. Pero la finalidad de la ciencia es el conocimiento. De hecho, la palabra ciencia deriva o proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Entonces, el fin de la ciencia es ampliar nuestro conocimiento. Fíjate qué curioso, porque si nos vamos al punto de vista nuestro cristiano, un punto de vista teológico, y buscamos la palabra ciencia en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los vocablos, tanto en el hebreo como en el griego que se utilizan para la palabra ciencia, es precisamente eso, es conocimiento. Si vamos al libro de Génesis, todos conocemos ese capítulo donde aparece el famoso árbol del conocimiento o la ciencia del bien y del mal. Es el término, es igual que tú estás empleando en latín, ¿no? El término da'at en hebreo, que significa conocimiento. Todos conocemos que Daniel era un hombre de sabiduría. Salomón pidió ese conocimiento, esa sabiduría, esa ciencia. Incluso en Proverbios se nos dice que no es un buen consejo el hecho de despreciar el conocimiento, la sabiduría que Dios nos da. O todos conocemos el famoso texto de Oseas de que su pueblo pereció precisamente por eso, por falta de ciencia, de conocimiento. O en el Nuevo Testamento también el vocablo en griego también significa conocimiento. Entonces estamos partiendo de un punto, de una base de que lo que conocemos como ciencia en sí, tanto para científicos como para el resto, es lo mismo, es conocimiento. Es buscar un conocimiento. El tema, y ahora vamos a ver, ¿no? Es que las preguntas que se hace la ciencia, las preguntas que se hace la teología cristiana son diferentes y los ámbitos en los que se mueven son diferentes. Es interesante porque es muy importante, porque a veces el cristiano puede pensar que la ciencia es mala. Realmente la ciencia, el conocimiento nunca es malo, la verdad jamás puede ser mala. Pero hay una diferencia y es, en los últimos 3 siglos la ciencia ha evolucionado mucho con el nuevo pensamiento científico, el pensamiento moderno. Y desde Descartes, desde el discurso del método, se ha aplicado lo que es el método científico. El método científico es el conocimiento que se adquiere a través de varios principios. Uno es la observación, vemos lo que hay alrededor, lo observamos y podemos empezar a sacar conclusiones. El otro es hacer hipótesis. Entonces, un científico hace una hipótesis y después de la hipótesis, para probar si la hipótesis es verdadera o no, lo que hace es, si puede, hace un experimento que pueda demostrar si es verdadera. Una vez que él confirma su hipótesis, esa hipótesis, ¿de acuerdo?, tiene que ser replicada. Básicamente tiene que haber alguien que prueba este mismo experimento y saca los mismos resultados, y a la vez, que sea reproducible, y a la vez después puede ser refutable. Entonces yo saco una hipótesis, la pruebo, tú llegas, dices que hay algo que no está bien, me refutas, me pruebas que estoy, y así avanza la ciencia en los diferentes ámbitos. No sé si tenemos tiempo. Un ejemplo cortito. Vale, cortito. Ok, cortito, voy a intentar hacerlo cortito. Tú tienes un gato. 2. 2, mira, igual que yo. Sí, qué casualidad. Se llaman igual, No además, lo sé. ¿no? Bueno, pues imagínate que queremos probar la hipótesis. La hipótesis es la pregunta. La hipótesis es, a los gatos les gusta más el pescado que las verduras. ¿Cómo hacemos para probarlo? La hipótesis, hacemos un experimento. Esta hipótesis se basa en una observación, como pasa en gran parte de las ciencias, sobre todo las que no se pueden demostrar. Y entonces lo que hacemos es una experimentación. ¿Cómo hacemos experimentación?
Lo que hacemos es que metemos 100 gatos en un almacén, les ponemos 200 platos de pescado, 200 platos de verduras y vemos y contamos cuántos gatos comen de cada uno. 95 gatos comen pescado, 5 gatos comen verdura. Y entonces 95% de los gatos están comiendo pescado. Eso básicamente valida mi hipótesis a través de un experimento. Pero tiene que ser reproducible. ¿Qué pasa? Entonces alguien, por ejemplo, en Holanda dice, déjame probar. Y va y hace el mismo experimento y tiene los mismos resultados. Eso es reproducible. Cuando se puede reproducir, entonces se valida la hipótesis. Pero alguien lo puede refutar. Un señor de Andalucía, España. Ole. Ole. Dice, yo voy a probar si esto es así, pero es que a lo mejor no es todo el pescado, no es toda la verdura, sino voy a probar con trucha, que sabe menos, y con guisantes. Entonces ve que su experimento, hace el experimento y ve que no es un 95, sino que a lo mejor es un 60-40, con lo cual está refutando tu hipótesis. Y aunque estamos hablando de algo sencillo como gatos, que nos lo hemos inventado, realmente esto se puede aplicar a diferentes campos del conocimiento de la ciencia. Así es como se llega al método científico y así es como avanza el conocimiento de la ciencia, que es un poco diferente que en teología. El tema es el siguiente. Estamos hablando de algo que se puede tocar, porque la ciencia que entendemos como ciencia general tiene que ver con cosas que son tangibles y se mueve en el mundo natural. ¿De acuerdo? Tú cuentas y cuántos gatos hay, comen carne, comen pescado, comen verduras, es algo tangible. Y ahí es donde es muy importante, es los límites de la experimentación, o los límites de los resultados, ¿de acuerdo? Los límites de la ciencia están en lo natural. La ciencia no puede explicar lo sobrenatural. A través de las hipótesis que tú pruebas haces leyes, pero eso son leyes naturales. Las leyes de la física, de las matemáticas, que funcionan en este espacio-tiempo en el que vivimos. Es increíble cómo las matemáticas explican tanto del universo, pero en cuanto tú te sales de la materia, te sale de lo tangible, de lo natural, en ese momento las ecuaciones, las leyes, no funcionan, no funcionan. Entonces me estás contando, estás exponiendo que, por ejemplo, la ciencia no puede explicar la inmensidad de la bondad de Dios. Totalmente. Totalmente, porque tenemos que experimentar, ¿no? Y vamos a meter el Espíritu Santo en un bote y vamos a hacer experimentos con el Espíritu Santo. Va a estar un poquito complicado meter el Espíritu Santo en un bote. Igual que yo tengo que refutar tu teoría de los gatos. Tengo 2 gatos y uno le gustan las espinacas y el otro tiene alergia al pescado. Así es que ya empezamos a pelearnos con la ciencia. Pero bueno, independientemente de eso, espero que haya quedado claro efectivamente que, aunque estamos hablando de conocimiento, la ciencia tiene su limitación en ese conocimiento, que es un campo, la ciencia se limita al campo material, al campo tangible, mientras que desde el punto de vista teológico, obviamente Dios no se centra solamente aunque se manifiesta en lo material, está dentro o se enmarca dentro de un ámbito espiritual. Así es. Entonces, es muy interesante. Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué estamos llegando a estas conclusiones de que la ciencia está en contra de Dios? Claro, ¿o de dónde vienen estas opiniones de Einstein? Yo creo que, vamos a ver, aunque sean científicos, cuando el científico dice una estupidez, no deja de ser una estupidez. Un científico puede hablar desde el marco de la ciencia. En el momento en que abandona el mundo natural, no puede demostrar, negar, refutar lo espiritual. Puede decir si sus conclusiones apoyan más o menos a lo que dice la palabra de Dios, que eso es discutible, pero lo que no puede hacer, como hace por ejemplo Stephen Dawkins en Inglaterra, este refutado ateo, es decir, que Dios no existe y demás, en ese momento es que básicamente están demostrando ser malos científicos, porque están intentando demostrar algo con los métodos equivocados, y eso contradice realmente la inteligencia humana. Y es cierto, Daniel, que una cosa puede ser demostrada no solamente si se demuestra positivamente, sino que también tiene que tener esa capacidad de ser falseada, que tenga que tener un resultado negativo. Sí. Entonces, ¿podemos demostrar que Dios es negativo? Claro, ahí está el tema. Entonces, cuando tú haces experimentos en ciencia, tú utilizas siempre, es una de las bases de la experimentación, un control positivo y un control negativo. Si vas a demostrar la existencia de Dios, tienes que poner un control negativo que sea la no existencia de Dios y un control positivo que sea la existencia de Dios. Con lo cual, moviéndonos en el mundo espiritual, es imposible encontrar el control negativo, no lo puedes encontrar, el control positivo es Dios mismo, con lo cual en la formulación de las preguntas espirituales se cae. La ciencia no puede
no puede demostrar, que también es interesante, porque puede demostrar o no, puede apoyar, y en la Biblia vemos como hay partes de la Biblia que tienen que ver con lo que conocemos en ciencia hoy en día, lo apoyan, pero aunque Dios no existiese, fíjate lo que te digo, aunque Dios no existiese, la ciencia no podría demostrar su falta de existencia. Entonces, con todo lo que me estás contando, que bueno, estamos aprendiendo muchísimo, la verdad, llegamos a la conclusión de que bueno, pues la ciencia tiene su ámbito, la teología tiene su ámbito, y estos científicos que quieren intentar demostrar con su forma de pensar que Dios no existe, pues están hablando desde una posición como la puede hablar cualquier otro tipo de profesional en su ámbito y en su experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, vamos a ver, no es la ciencia la que corrompe al hombre, es el hombre el que está corrompido. No es que el científico sea ateo, es que el ateo, que es científico, utiliza la ciencia para negar la existencia de Dios, únicamente. Eso lo que no debe hacer es llevarnos a pensar que la ciencia se opone a Dios, porque es realmente, sinceramente, es todo lo contrario. Mira a tu alrededor, mira el universo, mira la creación. Cada vez, como científico, cada vez que descubrí algo nuevo es maravilloso, la complejidad de Dios a nivel estelar, universal, a nivel del microscopio, de las células, de las moléculas, la genética, es increíble. Dios se manifiesta y da testimonio de su diseño en la vida que conocemos. Amén, qué bueno, ¿no? Y vamos a llegar al momento en que vamos a intentar dar respuesta entre todos a la pregunta. Volvemos, la retomamos. Creemos que la ciencia niega la existencia de Dios. ¿Lo decimos o no lo decimos? Dispara. Espera, no, espérate. Primero vamos a contar en sí, bueno, pues actualmente cuáles son las tres posiciones que se dan conforme a esta pregunta, ¿no? Y las respuestas o los bandos son muy claros. Están, por un lado, aquellos que dicen que no hay ningún tipo de punto de encuentro entre la ciencia y la fe, o la ciencia, la teología, o la religión, o el cristianismo. No se soportan y además no se quieren soportar. En segundo lugar están aquellos que dicen, bueno, vamos a ver, sí reconocemos, por un lado está la ciencia, por otro lado está Dios, como hemos estado explicando antes, cada uno tiene su ámbito, su punto de estudio, pero bueno, mientras que no se hablen, se pueden llevar bien, ¿vale? Y luego está la tercera, en que consideran que tanto la ciencia como la teología caminan de la mano y mutuamente se apoyan y se benefician. Entonces, teniendo en cuenta lo que actualmente se piensa acerca de la ciencia y la teología, vamos a ver qué es lo que han dicho nuestros seguidores en las redes sociales. Vuelvo a repetir, por favor, entren, porque este programa no se queda solamente hoy aquí en Almavisión, sino que durante toda la semana vamos a estar hablando y vamos a estar todos comentando acerca de la ciencia y del cristianismo, y sobre todo si la ciencia niega la existencia de Dios. Así es que, en primer lugar, vamos a ver lo que ha dicho una que, bueno, pues a mí me parece que está bastante bien su respuesta. Nelly Milena Molina Tafa. Ella considera que los científicos pretenden con sus experimentos salirse adelante al Todopoderoso y están muy equivocados. Sí, eso es una opinión con mucho peso y muy... yo la entiendo, yo entiendo por lo que hemos hablado, porque muchas veces lo que percibimos y lo que a veces incluso nos dicen incluso en las iglesias o amigos, ¿no? Pero realmente creo que hay un gran problema aquí, y como pastor y como científico me gustaría recalcarlo, y es, hay una distancia entre el cristianismo, entre la doctrina, entre el cristianismo y la ciencia, y hoy en día se está polarizando mucho y se separan, y este gap que entre esta distancia no es buena. Primero, no se debe demonizar la ciencia. Hemos estado hablando que la ciencia en sí, el conocimiento no es malo, la verdad no es mala. Y lo segundo, cuando se hace esto, está pasando en nuestras iglesias, las nuevas generaciones que ya van conociendo más de la ciencia y ven que la ciencia es buena para algunas cosas, aunque en sus aplicaciones a veces hacen cosas que son incorrectas, como vamos a ver en los próximos programas. No todo es maravilloso por ser ciencia. Pero lo que están viendo es, ven que la ciencia se les enseña y la ciencia es verdad y es tangible, pero a lo mejor sus padres van a la iglesia y vienen y les dicen que no, que Dios va en contra de la ciencia, va en contra del conocimiento. Y esto produce una separación entre ambas generaciones que estamos pagando. No se vaya a cumplir lo que decían Oseas, de que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Tengamos mucho cuidado porque podemos estar haciendo mucho daño con este tipo de aseveraciones tan claras. Y hay una cosa, Raquel, ni tú, ni yo, ni nadie, ni el científico, ni el mejor teólogo,
debemos de ser humildes y tenemos que ser cuidadosos a la hora de emitir nuestros juicios o a la hora de emitir nuestras opiniones, porque quieras que no, somos todos parte del cuerpo de Cristo, con diferentes opiniones. Y tenemos que tener cuidado porque este tipo de tema trae mucha fricción dentro del cuerpo de Cristo. Interesante. La verdad es que, como hemos dicho antes, mira, todas vuestras respuestas son totalmente aceptadas y respetadas. Y lo que más nos importa es vuestra sinceridad y vuestra sencillez a la hora de expresar vuestra opinión. Así es que, Nelly, te damos las gracias. Muchas gracias. Seguimos. Hay otro que, bueno, pues lo ha resumido en una frase bastante directa y bastante clara. Juan José Santos Rivas dice así: la ciencia no se opone a Dios, quien se opone es la estupidez humana. Como dicen en España, toma de frasco carrasco, ¿no? Muy directo, y estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él como científico, como cristiano, es la estupidez, efectivamente. Fíjate, cuando estábamos hablando de estos grandes pensadores, ¿no? Es la soberbia. Es la soberbia. Cuando escuchas a este Stephen Dawkins, ¿no? al gran ateo por excelencia hoy en día, ¿no? A que invitan a grandes conferencias, escribe libros y demás, ¿no? Y tú le escuchas hablar, habla del mundo espiritual sin conocerlo. Resulta de una grandísima estupidez, por muchos premios que le hayan dado, a Hawking, el astrofísico. Dice una estupidez, y lo dice desde su punto de vista de como científico. Yo en un momento determinado tiene una posición importante y ya empieza a hablar así ex cátedra sobre temas que no conoce. Y esto lo que me muestra es la arrogancia que tienen. Pero tenemos que tener cuidado, como estamos diciendo anteriormente, la arrogancia no solo está en los cristianos, la arrogancia también puede estar en nosotros. No solo está en estos científicos que han hablado esto, sí, sino también puede pasar en nosotros como cristianos. He escuchado a pastores hablar de la ciencia ex cátedra sin tener ni idea, y esto no ayuda. Tenemos que bajar los decibelios, tenemos que bajar un poquito la intensidad y entender que ninguno de nosotros conocemos todo al dedillo, completamente, y debemos demostrar humildad. Y estoy de acuerdo con lo que dice, es la estupidez humana, no es la ciencia. Seguimos adelante, vamos a ver qué piensa Michael Steven Mejía. Dice así: la ciencia busca medir las cosas por medio de las leyes principales de la evidencia. Dios no puede ser medido porque Él habita fuera de las leyes de la existencia humana. Para que la ciencia pruebe la existencia de Dios, Él tiene que ser observable, medido y repetido, lo cual es imposible porque Él es Dios. Saludos y bendiciones. Saludos, Michael. Gracias, gracias. ¿Qué voy a decir? Lo ha dicho del todo. Cuando tienes un post así en Facebook, y vemos posts así en Facebook y se lo agradecemos, todos los posts en Facebook son buenos. Todos nos hacen aprender. Y si hay algo en lo que estamos en desacuerdo, estos posts también nos hacen darnos cuenta de aquello en lo que tenemos que poner un cuidado especial. Y estoy de acuerdo con él, ¿no? Es lo que hablamos antes, ¿no? El ámbito de la ciencia. ¿Qué puede la ciencia explicar y qué la ciencia no puede explicar porque está fuera de su ámbito? Cuando un científico te diga que Dios no existe, no es la ciencia, es esa persona que es atea únicamente. Exacto, es que es imposible dar un positivo o un negativo en la existencia de Dios. Estamos hablando de Dios, ¿verdad? Vamos a por otro. Moisés Isaac Ormaechea Chicuy dice así: la ciencia nunca se ha opuesto a Dios. Es el hombre el que tiene un concepto errado de Dios y ha establecido sistemas, filosofías, argumentos e ideas que se oponen, incluyendo en su irracionalidad aspectos de ciencia para negar a Dios. La ciencia revela a Dios mostrándonos su sabiduría, inteligencia y poder. Sí, hay una cosa muy interesante aquí, ¿no? Tú lo ves, ¿no? Vemos también un punto de vista en el cual, y es muy interesante y es muy positivo, yo realmente lo creo así, es que Dios se plasma, Dios está en lo sobrenatural, pero Dios toca lo natural. A veces lo llamamos milagros cuando es algo así, pero Dios hace milagros continuamente, Dios tiene todo en control. Y Dios no solo se manifiesta en la creación que ha hecho, sino en las cosas pequeñitas, ¿verdad? No solo cuando uno está enfermo y oran por sanidad, sino en las cosas pequeñitas el Señor está y hay que abrir los ojos a descubrir esas cosas. Así es, y déjame ir a la última, que a mí esta me encanta. Gracias, Angélica Tapia. Dice así: no la niega. La ciencia sirve para demostrar que Dios es real y que todo fue hecho por un creador. Las cosas no se formaron de la nada por sí solas.
El diseño de la Tierra y el universo muestran que una mente inteligente la formó. Todo está en el lugar preciso y cumpliendo la función correcta. La ciencia no niega a Dios, la descubre. Así es. Yo creo que está Yo creo que es el colofón, ¿verdad?, a este programa sobre si la ciencia niega la existencia de Dios. Creemos que, bueno, básicamente la ciencia, el conocimiento, nunca va a poder negar la existencia de Dios. Dios nos ha dado esa capacidad de tener conocimiento precisamente, yo creo que para conocerle un poquito más. Efectivamente, y es así, es algo que nos gustaría también trasladarles a los que nos están viendo. Hay una frase preciosa de otro premio Nobel, de Werner Heisenberg, que dijo: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Y es maravilloso, es un hombre sabio cristiano, investigador al máximo nivel. Y es cierto, como cristianos, cuando miramos a la ciencia, vamos a sentir que nos tiemblan un poco las piernas, nos sacan fuera de nuestro lugar de confort. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a mirar a la ciencia, lo que ves es la manifestación de Dios, lo que Dios ha hecho. Cada uno de los descubrimientos es un campo nuevo para ver la grandiosidad de Dios. No tengamos miedo, vayamos y busquemos la verdad. Así es. Pidámosles a Dios conocimiento y confiemos plenamente en Él. Él es el que nos va a dar el discernimiento y la ciencia necesaria para saber si una cosa es buena o no es buena. Así es que muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, entre en nuestras redes sociales, en Facebook, en Punto de Encuentro, TV Show. Gracias, Daniel, por la tremenda clase que nos has dado. Y bueno, aquí estamos, recordándoles, como siempre, que independientemente si existen puntos de encuentro entre la ciencia y la teología, Dios sí que estableció un punto de encuentro con nosotros a través de Cristo. Entrégate a Él. Muchísimas gracias y bendiciones.